La Segunda Guerra Mundial fue mucho más que una guerra. Fue de verdad un evento cataclísmico que partió el siglo XX en dos. Pensemos que en tan solo 6 años, este conflicto se llevó millones y millones de vidas, redibujó por completo el mapa mundial y dejó un legado que, de una forma u otra, seguimos sintiendo hasta hoy. Bueno, para entender un evento de esta magnitud, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a explorar qué semillas se plantaron para que estallara el conflicto. Luego, veremos cómo la guerra creció y se expandió por todo el planeta. Nos meteremos también en la parte más oscura, la sombra del genocidio, y al final analizaremos qué nuevo orden mundial surgió de entre todas esas cenizas. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo se encendió la mecha de una guerra tan pero tan devastadora? La verdad es que no fue algo de un día para otro. Fue más bien la culminación de años y años de resentimiento, de crisis económicas y de ambiciones políticas totalmente desmedidas. Lo que vemos en esta línea de tiempo es, básicamente, la receta de una tormenta perfecta. Primero, en 1919, el Tratado de Versalles le impuso a Alemania unas condiciones durísimas, lo que generó un resentimiento nacional tremendo. Luego, súmale a eso el colapso económico mundial de 1929, que hundió a muchísima gente en la desesperación. Y claro, ese fue el terreno ideal para que figuras totalitarias en Alemania, Italia y Japón llegaran prometiendo un regreso a la gloria, pero por la fuerza. Y el 1 de septiembre de 1939 se cruzó el punto de no retorno. La Alemania nazi invadió Polonia. Esa fue la chispa que incendió todo. Apenas 2 días después, el Reino Unido y Francia le declararon la guerra, y lo que era una crisis regional se convirtió en una guerra que, muy pronto, se tragaría a todo el continente. Ahora, pasemos a ver cómo esta guerra, que empezó en Europa, se transformó rapidísimo en una catástrofe de escala global. La expansión fue vertiginosa, de no creer. Alemania desató su famosa Blitzkrieg, su guerra relámpago, que era un ataque súper rápido y abrumador que, literalmente, aplastó a Francia en cuestión de semanas. Pero en el aire, el Reino Unido resistió heroicamente. El conflicto dio un giro brutal cuando Hitler traicionó a su antiguo aliado, Stalin, e invadió la Unión Soviética, abriendo un frente gigantesco y salvaje. Y el golpe final que globalizó la guerra vino del otro lado del mundo, del Pacífico, el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor. Eso despertó al gigante dormido, Estados Unidos, y ahí sí, el conflicto se volvió verdaderamente mundial. Pero ojo, la guerra no solo se estaba peleando en los campos de batalla. Al mismo tiempo, casi en secreto, el régimen nazi estaba llevando a cabo uno de los crímenes más atroces y fríamente planificados de toda la historia de la humanidad. Y esto es fundamental que lo entendamos. No fue un daño colateral de la guerra, para nada. El Holocausto fue una campaña de exterminio deliberada, industrializada, sistemática. Estaba planificada desde las más altas esferas del poder nazi con un solo objetivo: borrar a todo un pueblo de la faz de la tierra. 6 millones. Y este número representa solo a las víctimas judías. Es una cifra pero tan grande, que es casi imposible procesarla en términos humanos. Pero tenemos que recordar que cada uno de esos números fue una vida, una historia, una familia completamente destrozada. Y como vemos aquí, la red de odio del régimen era muy amplia. Si bien el pueblo judío fue el objetivo principal, los nazis también persiguieron y asesinaron sistemáticamente a millones de gitanos, a opositores políticos, a homosexuales, a personas con discapacidad, a cualquiera que no encajara en su retorcida visión de una supuesta raza superior. Bien, veamos ahora cómo este conflicto tan devastador finalmente llegó a su fin, y sobre todo, qué tipo de mundo dejó a su paso. El final de la guerra llegó, digamos, en 2 etapas. En Europa, cuando las tropas aliadas tomaron Berlín, lo que llevó a la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945. Pero en el Pacífico, la lucha seguía. Entonces, en agosto, Estados Unidos desató un poder destructivo que nunca antes se había visto: la bomba atómica. La usó sobre Hiroshima y Nagasaki, forzando la rendición final de Japón y, de paso, marcando el inicio de la era nuclear. El costo humano fue sencillamente catastrófico. Este gráfico muestra algo terrible y, además, algo nuevo.
Por primera vez en un conflicto de esta escala, las víctimas civiles superaron a las militares. Hablamos de decenas de millones de vidas perdidas, ciudades enteras borradas del mapa y continentes en ruinas. La reconstrucción, tanto física como emocional, iba a tomar décadas. Y de todas esas cenizas, surgieron dos claros vencedores que se convirtieron en las nuevas superpotencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética. El problema es que sus ideologías eran completamente opuestas, y eso preparó el escenario para un nuevo tipo de conflicto global, uno más frío, sin batallas directas entre ellos, pero igual de tenso, la Guerra Fría. Al final, si algo nos deja toda esta historia, es su papel como un recordatorio muy poderoso. Nos enseña a dónde nos pueden llevar el nacionalismo extremo, la intolerancia y el quedarnos callados ante la injusticia. Es, en esencia, un llamado a estar siempre vigilantes para proteger la paz y la dignidad de todos. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta que resuena con muchísima fuerza hoy en día. Si miramos el mundo actual, con sus conflictos y tensiones, de verdad tenemos que preguntarnos, ¿realmente hemos asimilado las durísimas lecciones que nos dejó el conflicto más grande de la historia?